Institución Universitaria CEIPA. Educación diferente. ¿Cómo han estado? Bienvenidos a Para Saber Más, el programa institucional del CEIPA. Hoy me complace muchísimo presentarles a un invitado muy especial, Antonio Pastor San Millán. Antonio es licenciado en Psicología Organizacional, tiene varios másteres en Economía, en Finanzas, en Recursos Humanos, en Educación y Nuevas Tecnologías. Actualmente se desempeña como el jefe de estudios del área de Dirección de Empresas del Centro de Estudios Financieros de España y de la Universidad de Distancia de Madrid. Antonio nos está acompañando desde comienzos de esta semana, va a estar con nosotros durante 2 semanas, dictando algunos núcleos, algunos cursos para nuestros estudiantes de especialización. De verdad, Antonio, que estamos muy contentos de tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Leno. La verdad es que sabes que para mí también es un placer volver a estar con vosotros. Antonio es experto en negociación y en habilidades directivas. Y el programa de hoy lo queremos dedicar a hablar de eso, de habilidades directivas. Antonio, escuchándote estos días, tú planteabas algo más o menos así. Las habilidades de negociación son una de las competencias básicas del gerente, del directivo moderno, pero no se quedan ahí. Las habilidades de negociación deberían hacer parte de aquellas capacidades que todas las personas desarrolláramos a lo largo de nuestra vida. Sí, como yo creo que ya hemos comentado alguna vez, yo creo que uno de los problemas que estamos teniendo ahora mismo en la educación que hemos tenido hasta ahora es que se ha reservado este tipo de formación para los programas de posgrado, para alumnos que han estudiado másteres de gestión en general, cuando son fundamentalmente habilidades para la vida. La capacidad de negociación, la capacidad de comunicación, capacidad o el desarrollo de las competencias de inteligencia emocional, nuestra capacidad para gestionar el tiempo. Bueno, pues yo creo que no son exclusivas de los gerentes de empresa. O sea, son necesidades que tenemos todas las personas y que probablemente lo ideal sería que se empezara a desarrollar en los chicos y chicas cuando están en los estadios primeros de su formación. O sea, no sabría, no soy yo especialista en educación infantil, pero probablemente en el bachillerato, cuando están en la adolescencia, sería el momento donde esos programas deberían desarrollarse con más insistencia, donde además de las competencias técnicas que subyacen a esas habilidades, pudiéramos desarrollar sobre todo las actitudes que luego queremos que tengan los gerentes. Esa capacidad de empatía, esa capacidad de comprensión y de orientación a las personas, esa capacidad de abordar los problemas con sentido común y con lógica. Bueno, pues yo creo que sí que sería bueno que se empezaran a desarrollar en estadios anteriores de la formación y no esperar a los programas de posgrado. Obviamente, si antes no hemos tenido formación específica en eso, pues tendremos que desarrollarla en los programas de posgrado, porque lo que sí que nos cabe duda es que nosotros formamos directivos, nosotros formamos los líderes del futuro y necesitamos que estén entrenados en esas competencias. De alguna manera, Antonio, estás hablando de formar desde la infancia competencias ciudadanas, competencias para la tolerancia, el entendimiento del otro, la empatía, como lo acabas de mencionar. Pero realmente no es así, porque se nos educa y parece que más ahora que en nuestras generaciones es en la competencia, en la ambición desmedida por tener, por aparentar. Y entonces, ¿qué tipo de ciudadanos adultos y de gerentes estamos formando? Bueno, pues estamos formando un mundo cuando menos curioso. En ese sentido, por ejemplo, aquí a los alumnos de aquí les choca, pero bueno, en Madrid, con los alumnos míos, cuando damos el curso, muchos no lo saben. En este momento hemos tenido, hace muy poco, en la Comunidad Autónoma de Madrid, a los profesores, a los maestros, se les ha tenido que dar el rango de agentes de la autoridad. ¿Qué dices? Nombrar a un maestro agente de la autoridad por título oficial es un poco chocante, ¿no? O sea, siempre se supone que un maestro siempre ha tenido
ese concepto de agente de la autoridad moral, de la autoridad intelectual sobre el educando. ¿Por qué hemos tenido que llegar a ese punto? Bueno, pues para que cuando ahora los chicos y sus padres van a agredir al maestro, estén agrediendo a un agente de la autoridad y tengan mayor carga legal o mayor carga. Estamos efectivamente, creo que, perdiendo ciertos nortes en la educación de unas generaciones que luego eso, antes o después, la vida le va a pasar factura. Pero bueno, lo cierto es que si en otros ámbitos no se está haciendo, por lo menos en España, como además la formación, la educación de la gente más joven ha sufrido, está tan sujeta a los intereses políticos y a la alternancia política que se produce, bueno, pues por lo menos yo creo que sí que en ese papel las escuelas de negocio, vosotros igual que nosotros, yo creo que sí que tenemos ese énfasis en que no tenemos que formar un directivo, formar un líder, formar una persona que tiene que dirigir personas y organizaciones, va más allá de la técnica. La dimensión humana de la dirección pensamos que es uno de los aspectos fundamentales y yo creo que, bueno, sé que tanto vosotros como nosotros compartimos esa visión. Antonio, déjame hacerte una pregunta un poquito privada. No les dije en la presentación una condición de Antonio Pastor. Además de los másteres que tiene, los títulos que tiene, de su extensa trayectoria de experiencia en asesoría empresarial, docencia universitaria, es militar de carrera. Sí, iba a decir que nadie es perfecto, pero que va, es mi formación principal, de la que más orgulloso estoy. Bueno, ¿cómo se concilia esa visión del mundo del militar con la visión del mundo del psicólogo y cómo desde tu perspectiva militar asumes las habilidades de negociación? Bueno, porque yo creo que ahí estaríamos hablando del estereotipo que tiene la gente sobre lo que es la educación militar. La formación en una academia militar, y bueno, en este caso la Academia General Militar de Zaragoza, pero yo creo que prácticamente la gran mayoría de las academias militares de escala superior en todo el mundo comparten ese problema. Al final lo que entrenas a una persona, el objetivo de la formación es hacer una persona capaz de actuar con muchísima autonomía y de resolver problemas en situaciones difíciles, ser disciplinado, y yo personalmente creo que la disciplina es un valor, justamente eso que hablábamos antes, es decir, o sea, es uno de los valores que se han perdido en gran medida, que una cosa es disciplina y otra cosa es sumisión, pero yo creo que la disciplina, como entender que tu misión y tu trabajo es ayudar a tu organización a alcanzar los fines que ha marcado la organización, que por eso estás en ella, me da igual si es el ejército, me da igual si es una empresa. Bueno, pues yo creo que es una forma de entender la vida en general bastante asumible a cualquier entorno. O sea, no es una formación especialmente distinta. Sí que luego estudiarás otras herramientas, otras tecnologías y otras... Pero la obsesión por adquirir lo que llamaríamos pensamiento estratégico. No solo ya las herramientas o la competencia o la capacidad de hacer una planificación, sino pensar en que tus decisiones siempre están orientadas en el entorno. La obsesión de que tu trabajo en gran medida es conseguir que tu gente consiga los resultados que tiene que conseguir y además los tiene que conseguir con dignidad. Bueno, pues yo creo que la carrera militar, cosa que comento frecuentemente, es la única carrera en todos los cursos de carrera tienes una asignatura que es metodología del mando, donde, bueno, con un enfoque o con otro, la obsesión es que tienes que dirigir personas. Entonces yo creo que llevarlo al mundo de la empresa es bastante sencillo. La negociación la capacidad de negociación es que es probablemente, en mi opinión, la competencia ya no directiva, la competencia humana más integrada. O sea, antes nos contaba tu compañero, decía, ¿qué vale de la negociación diaria y cotidiana a la de empresa? Porque en el fondo todos negociamos constantemente, y es cierto, ¿no? O sea, el matrimonio es un acto de negociación permanente. Permanente, es decir, la negociación no deja de ser una forma de solucionar conflictos, y el conflicto no deja de ser
la percepción de un desequilibrio de intereses en un momento determinado. O sea, desde muy leves a muy severos, desde si me gusta pasar las vacaciones en el mar o en la montaña, a qué tipo de piso nos compramos o cómo organizamos la educación de los hijos. Es un proceso permanente de gestión de conflictos, es un proceso permanente de negociación. Entonces, bueno, pues yo creo que eso no es propio específico de la carrera militar ni de la civil. O sea, es específico obviamente, de que cualquier titulado universitario tiene que estar, digamos, por lo menos entrenado en una competencia en la que todos somos expertos, pero lo que sí es importante es darse un punto de reflexión, un tiempo de reflexión para ordenar ideas. O sea, todos tenemos impresiones, todos tenemos sentimientos, todos sabemos negociar en el fondo, pero no hemos tenido procesos donde esos esquemas mentales los ordenemos, los depuremos, los contrastemos con otros y donde podamos incorporar nuevas ideas que nos hagan enriquecer nuestra visión de ese mundo concretamente, ¿no? Bueno, pues yo creo que... Pero eso no pasa a todos. Yo si quieres te cuento... Siempre cuento en clase. La negociación más importante que yo tuve que hacer en mi vida fue una negociación francamente compleja, francamente difícil. Yo me jugaba muchísimo. Estaba muy presionado y no sabía cómo iba a abordarla. Bueno, pues esa noche, antes de acostarme, como tampoco podía dormir, recuerdo que cogí las unidades, cogí los apuntes, me repasé la metodología, ¿no? Y entonces, pues bueno, dije, bueno, pues tenía que hacer algo, tenía que reducir un poco el estrés y me puse a repasar un poco la metodología. Claro, según iba repasando la metodología, pues iba ordenando mis ideas, me ayudó ese ordenamiento del pensamiento, me ayudó a estructurar qué era lo que quería, qué necesidades reales tenía, qué objetivos quería conseguir, qué alternativas posibles podía tener. Me hizo pensar en la otra parte, qué problemas se le iban a presentar, qué podía necesitar, qué miedos podía tener. Y bueno, reconozco que al día siguiente fue una de las negociaciones más brillantes que he tenido nunca en mi vida. Y conseguí que mi hija de 11 años cambiara de colegio, dándome una oportunidad cuando era una de las niñas más reconocidas en el colegio en el que estaba. Y cógete a una niña de 11 años a la que las maestras quieren y adoran, tiene a todas sus amigas y le dices que la vas a cambiar de colegio porque tú crees que es mejor. Bueno, pues en este caso, esa habilidad de negociación gracias a la práctica de la metodología, cosa que aconsejo a todo el mundo hacer en este tipo de situaciones. O sea, no es un tema de empresa, es un tema de vida. Antonio, escuchándote, pienso mucho en cómo los colombianos en general y los antioqueños en particular, y muy especialmente los antioqueños, concebimos la negociación. Por supuesto, esto cada vez está evolucionando y cambiando y ya no es tan así como te lo voy a mencionar a continuación. Pero el concepto de negociación, especialmente en Antioquia, está muy asociado a la oportunidad de tumbar al otro, es decir, sacar provecho del otro. Y especialmente en nuestros viejos y nuestros mayores y en las generaciones pasadas, y todavía hay que decirlo, en buena parte de las generaciones nuevas, el mejor negociador es el que saca el mejor provecho de la negociación tumbando al otro. Pero escuchándote, claramente no estamos hablando de lo mismo. Sí, estamos hablando de lo mismo, con dos enfoques distintos, claro. O sea, a ver, negociar no deja de ser una conversación para intentar conseguir fundamentalmente mis objetivos. De todas formas, yo creo que una pregunta que me tenías que haber hecho y no me has hecho, decano, era que por qué la negociación era algo innato en la persona. Bueno, pues yo personalmente creo que es que justamente la negociación es lo único, o casi de las pocas cosas, que no es para nada innata. O sea, el ser humano, nuestra filogénesis, nuestra evolución genética, los animales no negocian. Los animales compiten. Hay uno. Usan relaciones de poder, el poder que sea, la fuerza, la velocidad, la que tengan. Es cierto que en muchos casos cooperan, pero esa cooperación suele ser a expensas de que el más poderoso luego me deje comer parte de lo que él no se ha comido cuando ha terminado. O sea, no es...
Yo personalmente creo que no es innato para nada la capacidad de negociación. Es uno de los aspectos más humanos, más aprendidos. O sea, negociar tenemos que aprender. Sin embargo, nuestra genética nos lleva a competir, a dominar. O sea, los recursos míos o tengo que intentar que me los cedan. No, esa postura tan agresiva, ese énfasis en ganar, yo creo que es culturalmente y casi genéticamente es nuestra impronta en gran medida. O sea, aprendemos desde niños a que efectivamente en este mundo necesitamos de los demás, es imprescindible tener que contar con los demás y probablemente y vamos aprendiendo progresivamente que dentro de esa necesaria cooperación la negociación en tanto en cuanto equilibremos posiciones es imprescindible. Pero lo normal es que sigamos pensando que lo bueno es no negociar, sino competir. Es para que además en nuestra sociedad occidental es para lo que estamos entrenados, básicamente, incluso socialmente. O sea, lo importante es la competición, lo importante son los que ganan, los que triunfan, el número 1. O sea, el número 2 no pasa a la historia, nunca, por lo menos en el modelo occidental. Precisamente lo que tenemos que enseñar a la gente es a que la vida no es necesariamente, no solo necesariamente, sino probablemente ni sea conveniente una permanente competición. Es decir, lo que tendremos que empezar a aprender, quizá lo que intentamos enseñar a los alumnos que vienen de un sistema educativo donde la competición es casi imprescindible, ¿no? Es decir, los padres, todos, o sea, nosotros, o sea, que no has sacado un 10, ¿en qué posición estás? O sea, no llevamos bien que nuestro hijo no sea de los primeros, no sea cabeza de ratón o de león. Bueno, pues quizá tenemos que empezar a aprender a que, como bien decías, el objetivo de la negociación es que los dos tenemos que cubrir nuestras necesidades. O sea, negociamos porque efectivamente tenemos diferencias, pero negociamos porque también tenemos cosas que nos acercan, cosas que compartimos. Si no, no tendríamos nada que ver. Oye, si tú y yo no compartimos nada, si estamos en esta mesa sentados y estamos constantemente tú y yo negociando. ¿Por qué? Pues porque yo tengo prisa porque esta cruz acabe y el tormento de la entrevista ya me pueda relajar y tú me estás diciendo constantemente, venga, Antonio, no. Pues, bueno, pero es cierto, tendremos criterios que nos separan, pero tenemos muchas cosas que nos unen. Por eso estamos aquí intentando encontrar un acuerdo, ¿no? Bueno, pues el darnos cuenta que justamente que la negociación buena no consiste en destrozar al contrario, de que no es una batalla, de que no es una competición, de que no hay que derrotar al contrario, que lo que hay que hacer es intentar cubrir nosotros nuestros intereses, pero intentar que la otra parte alcance alguno de sus necesidades, porque si no, los acuerdos que consigamos serán muy volátiles. Es decir, si humillamos a la otra parte, antes o después no lo guardará. Y ahí están las famosas ocras caudinas, lo poco que tardó Roma en vengarse de esa afrenta, ¿no? Es decir, tenemos que aprender, y yo creo que ahora mismo todos los modelos, bueno, pues tenemos aquí el libro de Nierenberg, ¿no? Del negociador completo, o el modelo Hadbar, Fisher y Uri. Es decir, yo creo que ahora mismo el énfasis es que en una negociación hay que abordarla como que somos dos partes, que necesitamos cubrir nuestras necesidades, incluso aunque una de ellas tenga que hacer concesiones importantes. Pero si yo no me llevo nada, no hemos negociado, me has impuesto una derrota, hasta que yo tenga fuerza para oponerme. Por supuesto. Antonio, pero si te entiendo y lo que estás planteando me parece además de lo más sugestivo, la negociación es un acto, es un proceso, es un fenómeno que no es innato en los seres humanos, pero nos humaniza. Claro, yo creo que es la característica más humana uno de los aspectos al final es la comunicación, y negociar es básicamente comunicar, es uno de los aspectos más propiamente humanos, más desarrollados, más encima de la escala evolutiva, ¿no? De lo que más nos distingue de animales. O sea, yo no conozco ningún animal que negocie. Hay animales que se someten. No sé, a lo mejor ahora hay alguna raza de orangutanes de estos que alguien ha estudiado que sí que dentro de sus patrones de cortejo tienen la negociación. Pero los animales, come primero el macho más fuerte, luego el siguiente, y punto. O sea, no. Y para cazar se unen y cazan, pero todos esperan a que coma el jefe. Claro, y cuando ha comido el jefe, comen los demás, ¿no? Desde los leones a los cocodrilos. No, ese concepto de negociación, de oye, tú necesitas una cosa, yo necesito una, vamos a ver si encontramos un punto de acuerdo, que no una derrota. Yo creo que eso es específicamente humano. También es cierto que por eso en las relaciones políticas o en las relaciones sociales
se abandona con tanta facilidad, ¿no? Es decir, es muy difícil que el poderoso, o sea, requiere una capacidad de humanismo, una capacidad de humildad que cuando se tienen poderes muy absolutos, y no voy a hablar de ahora Rusia y Ucrania, ¿no? Pues es una cosa, dices, o sea, cuando uno se siente muy poderoso, es muy pocas las personas que tienen la capacidad de reconocer la humildad, de reconocer los derechos o las necesidades de la otra parte, ¿no? Bueno, pero eso es también un juego humano. O sea, y lo dijiste ahora, o por lo menos así lo entendí, Antonio, la negociación es un acto deliberado y debemos desarrollar capacidades para aprender a negociar bien y enfrentar además otras expresiones típicamente humanas que pueden surgir en una negociación. El miedo, la rabia, los celos, la ambición. ¿Cómo construir entonces un proceso de negociación exitoso? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuáles son los criterios? Bueno, los criterios generales yo creo que son sencillos, de sentido común. Al final, lo importante es tener claros los objetivos, qué es lo que nuestras necesidades, qué es lo que realmente queremos conseguir y por qué. Si en ese sentido yo creo que las escuelas, tanto como decíamos, tanto la escuela de Nuremberg como la escuela de Harvard, yo creo que sí que han hecho un gran aporte en superar el concepto de posiciones para ampliarlo al concepto de necesidades, ¿no? Serían posiciones si yo contigo quiero que me pagues las horas de clase más y yo decano, yo quiero que me pagues 50 pesos más las horas de clase. He establecido una posición. Mis necesidades es decir, oye, yo realmente qué necesidad tengo, qué problema tengo. ¿Necesito más dinero o necesito, a lo mejor es que si te estoy pidiendo más es porque quiero más estatus o quiero más reconocimiento o lo que necesito es llegar mejor a final de mes? Bueno, pues a lo mejor puedo tener otras alternativas, ¿no? Es decir, ya no estoy solo necesitando que me subas 50 pesos la hora de clase. O sea, yo ya estoy empezando a abusar. O sea, yo lo que quiero es decirte, pues, mi problema es este, ¿qué alternativas podríamos encontrar para cubrir esa necesidad que tengo? Probablemente sea más fácil que tú tengas alguna de esas alternativas te ayude también a cubrir tus necesidades. Es muy probable que en algún momento estemos en posiciones enfrentadas. Yo necesito esto, tú necesitas o no quieres dármelo, o no poder dármelo, o no deber dármelo. Pero en muchísimas alternativas previas, es decir, no estaremos focalizados solo a constantes posiciones de esta es mi posición, esta es la tuya y vamos a regatear, sino se trata en ese sentido de abrir la relación buscando vías de cooperación, todas las vías de cooperación posibles existentes. Claro, eso exige que si tú eres el que en este caso tienes más poder en esta negociación, tienes que estar dispuesto a trabajar conmigo en esa línea. Porque lógicamente yo casi siempre voy a estar dispuesto a trabajar, pero también yo tengo que estar formado para saber que te tengo que ofrecer más posibilidades, porque si no estoy pidiendo una cosa que es absolutamente imposible para ti. Tú que has dictado tantos cursos de negociación, especialmente dirigidos a escuelas de negocio y a estudiantes de máster, de especialización, como el caso nuestro aquí en el CEIPA, después de terminar estos cursos o al comenzar estos cursos, ¿cuál sería aquella lección que tú dirías, mire, si mis estudiantes comprendieran esto, si mis estudiantes se sensibilizaran frente a esto, yo me sentiría satisfecho? Bueno, yo ahí sí que a nivel bastante genérico, a mí me gustaría que en los cursos de habilidades, sobre todo, y en negociación especialmente, los estudiantes perdieran la seguridad en sí mismos. Mejor dicho, perdieran la prepotencia, el convencimiento de que tengo razón. O sea, yo creo que en todos estos campos el dudar permanentemente de nuestras creencias es un gran avance, porque nos permitirá constantemente estar abierto a otras posibilidades que no siempre tenemos controladas. O sea, yo en ese sentido iba a decir la humildad, ¿no? La humildad de saber que nada es verdad ni mentira, que en procesos humanos son procesos de relación, estamos todos constantemente sometidos a percepciones de la realidad. La realidad no existe, la realidad es como cada uno la vemos y todos filtramos la realidad con
con muchísimos filtros, con nuestros paradigmas, con nuestras creencias, con nuestras supersticiones, con nuestras suposiciones de cómo es la vida. Entonces, el darnos cuenta de eso, de que realmente, como decías, solo sé que no sé nada, y que tengo que estar permanentemente pendiente de qué necesito saber en este momento y qué necesito construir con los demás, yo creo que es lo más importante. O sea, quizás esa afición a dudar de uno mismo para intentar aprender constantemente, ¿no? Y si tengo ese ciclo tan repetido de aprender, desaprender, reaprender, ¿no? Es decir, vale, pues esto ya no me sirve, tendré que intentar estar pendiente de qué cosas sirven para volverlas a aprender, porque todo va cambiando. O sea, quizás es la habilidad que considero más interesante, bueno, hay muchas, pero la que yo resalto, procuro poner énfasis. Muchas veces cuando uno escucha personas como tú hablando de negociación, piensa, bueno, pero ¿cómo emprender procesos de negociación en donde lo primero que tengo que hacer es reconocer al otro y respetar al otro? Cuando tengo un jefe por allá que me está diciendo usted tiene que cumplir la meta de ventas del 20% este año, o usted tiene que ser el número 1, si usted no alcanza esta participación, entonces vaya buscando otro empleo. ¿Cómo conciliar eso? ¿O es que definitivamente la negociación realmente apoya los objetivos de largo plazo de las organizaciones? Sí, a ver, la negociación, una negociación sensata y lógica, según los principios, por ejemplo, que hablábamos, ¿no?, necesariamente apoya el largo plazo de las organizaciones. Lo que no siempre apoya el largo plazo de las organizaciones son los directivos. O sea, si yo tengo un mando prepotente, intolerante, asustado y que me exige por miedo a, incompetente, pues es mi mando y es el que va a determinar en gran medida mi actuación. O sea, yo dentro de una organización puedo hacer hasta cierto punto, o sea, mi libertad de acción es dependiendo de la posición que tiene cada uno, pero si yo soy un vendedor al que no le dan ningún margen de maniobra, pues en realidad no me están dando capacidad de negociación, me están dando una etiqueta sin contenido. Me están diciendo, usted tiene que negociar, pero no puede bajar de este precio y no puede pasar de esto y no puede dar más que este plazo, y además, si se queja, pues está usted despedido. Bueno, pues vete haciendo el currículum, porque, o sea, no te están dando alternativa. O sea, necesitamos organizar, o sea, obviamente la negociación, en tanto en cuanto esa capacidad de generar innovación y flexibilidad y fuente de nuevas ideas, es en tanto en cuanto tengo capacidad para. Si no la tengo, no la tengo. Y también es tonto, o sea, eso, por ejemplo, yo creo que cuando la gente me pregunta, de las cosas que más te pregunta la gente normalmente es ¿cómo negocio mi sueldo?, ¿no? Que es lógico, o sea, es uno de los problemas básicamente humanos, ¿no? Bueno, pues lo primero que te tienes que dar cuenta, frecuentemente en esos casos, es que, o sea, decíamos antes, negociar es un proceso de comunicación, pero entre personas, no entre grupos, que se dan dos características, es decir, o sea, los dos tienen diferencias, o sea, hay aspectos que nos diferencian, pero hay aspectos en los que claramente estamos los dos interesados en mantener la relación. Y para el 90% de nosotros, nuestro jefe no tiene ningún interés en nosotros en el tema de sueldo. Es decir, soy yo el que tiene la necesidad, no mi jefe. Entonces, primero tendré que empezar a ver cómo consigo que mi jefe reconozca mi necesidad, porque si no es un diálogo de sordos. Entonces, tendré que empezar a pensar precisamente en las necesidades que tiene mi jefe, porque yo ya conozco las mías, pero a mi jefe eso en el fondo le da igual, en principio va contra sus objetivos. O sea, tendría que ser capaz de encontrar qué otras cosas, qué otras necesidades para generar esas otras alternativas yo le puedo intentar proponer a mi jefe en este caso de cara a esa mejora salarial, si es el caso, ¿no? O sea, pero si no, pues efectivamente estás ahí diciendo, no, es que yo quiero que me suban el sueldo, y yo quiero que el decano me suba el sueldo. Pero aquí ya me ha dicho antes, ni se te ocurra pedirme un aumento de sueldo en público. O sea, que te despido. O sea, es que es así. Antonio, como siempre es un placer escucharte, de verdad. Qué rico hacer parte de tus cursos de negociación y de habilidades directivas. Es un placer que tienen nuestros estudiantes de especialización que actualmente están cursando precisamente con Antonio
núcleos, cursos relacionados con negociación. De verdad que escucharte es un placer y es una lección, y además muy agradecidos contigo por estar otra vez, porque ya Antonio ya nos ha visitado en otras ocasiones. Muy agradecidos de que estés otra vez aquí en Colombia y en Antioquia y aquí en el CEIPA con nosotros. Muy amable. Muchas gracias, decano. Sabéis todos en la organización el afecto que nos tenemos, el placer que supone para mí venir a estar con vosotros. O sea, me siento en casa, siempre me he sentido en casa. Es un orgullo, es un honor, es una satisfacción el que me permitan estar en CEIPA, trabajando con los alumnos de CEIPA. Es una de las cosas de las que presumo. Y espero, pues eso, tampoco intento que la gente cambie, que se nos quede alguna idea, que dudemos un poco de nosotros mismos y que juntos sigamos intentando mejorar un mundo que necesita de mandos inteligentes y sensatos y sensibles a las personas. De acuerdo, Antonio. De acuerdo. Muchísimas gracias a ustedes y nos vemos en una próxima ocasión. Buenas tardes. Institución Universitaria CEIPA. Educación diferente.